Del día de hoy. Vamos a esforzarnos por comprender lo que el Señor en esta serie que inicia hoy, es la primera exposición de la serie, Membresía del Cuerpo de Cristo. Vamos a aprender qué es esto de la membresía, de dónde sacan las iglesias bíblicas puritanas o reformadas esto de la membresía. Qué jartera, no es harto, es lindo. Vamos a escudriñar, hermanos, porque además es bíblico. Y lo vimos, o lo escuchamos previamente en la lectura del capítulo 12, pero hoy vamos a trabajar honestamente solo dos versos, que es el verso 13 y 14. En realidad 12, el 13 y el 14, tres versículos. En ellos encontraremos verdades importantes, tres verdades importantes acerca de lo que significa ser verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Por eso le pido que lo leamos despacio. Solamente esos tres versos. El 12, el 13 y el 14. Amén. Dice el apóstol Pablo a una iglesia local ubicada en la ciudad de Corinto. Les dice a ellos y a nosotros el Señor hoy: no quiero, hermanos, algo no quiere. ¿Qué será? Que ignoréis acerca... perdón, yo estoy en el 1, discúlpenme, es el 12. Porque así como el cuerpo es uno... Ojo con esto, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Amén? Les dije que hasta el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, aquí nos habla de la membresía, pero es algo que necesitamos escudriñar con plena atención. Encontramos aquí tres verdades fundamentales en cada versículo. Importantes verdades acerca de lo que significa la verdadera iglesia de Cristo. Decimos verdadera iglesia porque hay falsificaciones, hermanos. Cuando hablamos de iglesia, recuerden la etimología de la palabra iglesia, viene de dos palabras griegas, eklesia, que significa grupo de personas o asamblea sacada de, extraída de. Eso es la iglesia. Un grupo de personas que fuimos extraídos ¿de dónde? Pues del mundo, de un contexto secular o terrenal. No porque ya no seamos del mundo, sino que vivimos en el mundo, pero no hacemos parte del mundo. Eso significa iglesia. Está santificada, apartada para el Señor. Ahora, se habla básicamente de una membresía de la iglesia, que es la serie que estamos viendo. Por eso veríamos en el versículo 12 un primer elemento, una primera verdad importante. Y en ese versículo 12 encontramos, número 1, espérenme a ver si lo tengo acá. Oh, rayos, espérenme. El aspecto número 1. Sí, aquí está, la naturaleza del cuerpo. Mírenlo con atención en el versículo. La palabra misma no nos dejará salirnos del contexto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En primera instancia, el apóstol Pablo desea dejarle claridad a la iglesia en Corinto, y el Señor hoy a nosotros, la naturaleza del cuerpo de Cristo, pero hace algo maravilloso, utiliza una analogía, una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Para explicarle a Corinto quiénes son. Resulta ser que los hermanos en la iglesia local de la ciudad de Corinto no se identificaban como un cuerpo, como una asamblea, y no cualquier cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor inspira al pastor, al hermano, para que utilice esta metáfora de la naturaleza del cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia como cuerpo? Pues ser un cuerpo unido. Para los que toman nota, esta es la naturaleza de la asamblea o del cuerpo de Cristo, estar unidos.
usa esta analogía de la anatomía del cuerpo humano para ilustrar la idea clave. ¿Cuál es la idea clave? En esta primera, hablando de la naturaleza del cuerpo, pues que la iglesia es un organismo vivo que está unido. Diga conmigo, unido. Esto es muy importante. ¿Unido en qué sentido? Es un cuerpo que está compuesto por varios miembros, pero no miembros independientes, sino miembros unidos. Este sería el primer punto. La naturaleza del cuerpo de Cristo es estar unido. Ahora, existe una unidad. ¿En qué sentido? Va en dos partes. Hablamos de la iglesia, la naturaleza del cuerpo de Cristo como iglesia unida, pero hablamos de iglesia universal y también hablamos de iglesia local. Y aquí quiero que me escuche por favor con atención. ¿Qué vendría a ser la iglesia universal? Es el cuerpo de Cristo compuesta por varios miembros, los cuales son las iglesias locales. Esa es la iglesia universal. ¿Por qué universal? Porque pues está en China, en Corea, en Colombia, en el mundo entero. Es universal en ese sentido y está compuesta a modo de iglesia universal por varias iglesias locales. Ahora piensen lo siguiente. Pensar en lo siguiente es importante para luego la otra serie que viene, que es en el capítulo 14, el don de lenguas. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo universal compuesto por iglesias locales, pero resulta ser que cada iglesia local, al estar distanciada de manera significativa, puede tener lenguas distintas, contextos sociales diferentes, circunstancias distintas, pero son la iglesia, son el cuerpo de Cristo. Aunque estamos distanciadas geográficamente, hermanos, somos la iglesia o el cuerpo de Cristo universal y estamos al mismo tiempo unidas. Esa es la sustancia, o mejor, esa es la naturaleza de la iglesia o del cuerpo de Cristo, estar unido. También hablamos de iglesias locales. ¿Cuáles son las iglesias locales? Son compuestas por varios miembros, individuos, personas formales que cumplen funciones vitales. Dentro de la iglesia local tienen deberes y tienen derechos. Entonces note lo siguiente. Lo que quiere decir el pasaje aquí es que la naturaleza de la iglesia en el verso 12 nos deja ver que es unidad. Unidad como cuerpo universal, pero también unidad dentro de las iglesias locales. ¿Ok? Las iglesias locales también tienen miembros. Y el apóstol utiliza sabiamente el ejemplo del cuerpo humano. Mire, cuando usted y yo íbamos al colegio, nos enseñaban, si hay profes de biología no me dejarán mentir, que el cuerpo humano se divide de cabeza, tronco y extremidades. Eso me enseñaron a mí. Cabeza, tronco y extremidades. Pues la iglesia de Cristo funciona más o menos de forma similar. Cabeza, tronco y extremidades. Lo dice aquí el Señor utilizando al hermano, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno, note lo siguiente, aunque tiene miembros, cabeza, tronco y extremidades, es un solo cuerpo, hay una unidad. Y dice ahí, pero todos los miembros del cuerpo son varios, siendo muchos, terminan siendo un solo cuerpo. Así también el cuerpo de Cristo. Esa es la naturaleza, hermanos, de la iglesia. Estar unida, ser uno solo. Sabemos que la cabeza es Cristo. La cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo mismo, es su cabeza. Y hay un tronco y unas extremidades, hay unos miembros, quienes somos nosotros, cada uno de ustedes. Esto es importante comprenderlo, hermanos, la anatomía de la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué Pablo hace esto, hermanos? Por el contexto.
por el contexto en el que estamos. Siglo primero, la ciudad de Corinto, recordemos que el apóstol se preocupa como pastor de la iglesia en Corinto, pastor fundador, de que dicha iglesia local no tienen claridad. Sus miembros no tienen claridad frente a la naturaleza y la anatomía de la iglesia como un organismo ordenado, valga la redundancia. Organismo significa que está organizado. Y usted se puede acordar, hermano, que la iglesia de Corinto era muy tanto desunida como desordenada. Estaban sucediendo unas cosas extrañas con los miembros. Otras personas asistentes entraban con cosas de dones extraños que no venían del Espíritu Santo. Entonces el apóstol primero despacha el tema de los dones del Espíritu, lo aclara y luego les dice: iglesia, manejen una membresía. Pero antes de hablarles de lo que significa como tal la membresía, que vamos a ver ahorita más adelante, les pide que entiendan quiénes son anatómicamente el cuerpo de Cristo, que está unido por varios miembros. Ese era el desorden. Ellos no tenían claridad, no se reconocían a sí mismos como miembros de una iglesia local y también de una iglesia universal. ¿Sabe cómo lo sabe? ¿Por qué lo sabemos? Porque Apolos era el pastor, el miembro que el Señor llama a ser el pastor de la iglesia local, pero muchos de ellos no lo reconocían como pastor de la iglesia, miembro de la iglesia local, sino que miraban a Cefas, que es un apóstol y pastor, ¿cierto? Pero de otro contexto local, que obviamente al ser apóstol es fundamento clave en la unidad en términos de la iglesia universal. Pero el Señor en su gracia tenía un pastor asignado, quien es Apolos, y a muchos de ellos no lo reconocían. Ahí había división. Entonces la típica excusa: no, mi pastor es Cefas directamente, o Cristo, dirán algunos, ¿no? A mí que me pastoree Cristo. Y eso es un acierto y un desacierto, porque está bien, pero no está tan bien. Porque así como eres miembro del cuerpo de Cristo universal, también eres miembro de una iglesia local, y es lo que le preocupa a Pablo. Ustedes le prestan más atención y más respeto a personas que vienen con dones extraños aquí, los dejan y los escuchan, y tienen un pastor, y muchos de ustedes no lo valoran y no lo respetan. Él es miembro de este cuerpo local, y él apela a la unidad. ¿Quién? Pablo, a sus hermanos. Quiere que entiendan que es importante comprender que sí, es verdad, somos miembros de un cuerpo universal, pero también miembros de una iglesia local. Se esmera por hacer la tarea de presentar la anatomía del cuerpo de Cristo usando esta metáfora. Cuerpo vivo, formal, constituido por miembros, es la iglesia que cumple funciones claves: servicio, uso de los dones otorgados por el Espíritu Santo para su pleno funcionamiento y vitalidad. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Algunos en Corinto, como sucede hoy 2022, no se reconocían como miembros de la iglesia local. Algunos otros no sabían diferenciar a un visitante o a un asistente de un miembro formal de la iglesia. Porque puede pasar, hermanos, a nuestras iglesias locales pueden venir invitados y estamos felices de que estén, les damos la bienvenida, pero son invitados, son asistentes. ¿Por qué? Porque ellos quieren serlo. Porque debe ser que no son constantes, son intermitentes. Pero ya otra cosa es hablar de miembros formales de la iglesia local. Y es lo que está sucediendo en el contexto en Corinto. Los hermanos en Corinto no sabían diferenciar a un visitante. Entonces llega un visitante y ni lo conocen, pero ya lo dejan allá hablar lenguas extrañas o dones por allá que no vienen del Espíritu con E mayúscula, sino con E minúscula. Entonces él les dice: no, espere, identifíquense primero quiénes son ustedes, porque una cosa es ser miembro y otra cosa es ser un vestuario, un accesorio. Por eso la predica se llama Más allá de un outfit o de un... Mire, hermano,
este saco está en mi cuerpo, pero es de manera temporal. En cambio, este tronco va a estar siempre adjunto a mi cuerpo. Y esta analogía también es interesante. ¿En qué sentido? En que hay muchas personas, tanto en Corinto como el día de hoy, que no se reconocen como miembros del cuerpo, sino como un outfit del cuerpo de Cristo. Y entonces, hoy estoy aquí, pero mañana estoy en otro cuerpo. Y en 15 días estoy en otro cuerpo. Y no se trata de ello. No es el diseño del Señor. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es importante, mire, yo le tenía aquí, pero bueno, ahí está. Aquí están los miembros del cuerpo. Aquí están de pronto los visitantes, los asistentes intermitentes. Están de manera temporal en las iglesias locales, pero no hacen parte del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? En Corinto, vamos a hablar de Corinto primero, después vamos a lo práctico. En Corinto hay un problema, y es que a estos accesorios los ponían a cumplir funciones del cuerpo. Ese es un gran problema. A personas que ocasionalmente no profesan una verdadera fe en Cristo, ya los tomaban como de forma natural como cristianos, e incluso les permitían ciertas situaciones en el contexto de ser iglesia, lo que terminó ocasionando división, rivalidades, pleitos. Recordemos que ya se ha despejado un tema del pecado sexual. Había muchas personas que no tienen arrepentimiento y fe en Jesucristo, que viven bajo prácticas vocacionales de pecado, y llegan a la iglesia y ya están cumpliendo roles que no le competen sino a los miembros formales. Respetuosamente dicho, al día de hoy, como en Corinto ayer, hay muchos outfits, muchos accesorios, personas lanzadas a cumplir funciones que le competen única y exclusivamente a miembros formales de la iglesia local. Un accesorio, como lo dije, un outfit es una prenda intermitente, ya lo dijimos. ¿Y quiénes podrían ser ese tipo de outfits o ese tipo de vestuarios que no hacen parte del cuerpo de Cristo? Pues aquellas personas que se proclaman a sí mismas simpatizantes de la fe cristiana, aquellos que aseguran tener dones del Espíritu, pero la verdad no son parte del cuerpo de Cristo. Son intermitentes, son temporales, son emocionales. Asisten de forma simpatizante, pero en su corazón, hermanos, no se comprometen ni con la Iglesia Universal de Jesucristo. Es decir, no se comprometen con la cabeza del cuerpo, que es Cristo, quien gobierna el cuerpo por medio de la palabra, y tampoco en su corazón se comprometen con la iglesia local. Con todo ello, afirmaríamos para efectos de esta predicación que pasan a ser un outfit, un accesorio. Son simpatizantes, les gusta estar en el cuerpo de vez en cuando, pero no tanto compromiso. A mí me gusta estar, pero de vez en cuando. Se autoproclaman, permítame insistir, simpatizantes de la fe cristiana, pero en realidad ocasionalmente no son parte del cuerpo de Cristo. No están comprometidos ni en su corazón ni en su alma con el Señor Jesucristo, y tampoco con su esposa, quien es la iglesia o el cuerpo de Cristo, tanto universal como local. Ahora, hay un segundo elemento. Ya vimos el primero. ¿Cuál es la naturaleza del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la naturaleza? Ser unido. Eso también es importante, ser unidos. Ahora, número 2. En el verso 13, léalo conmigo, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Todos quiénes? Los miembros, ¿no? Está hablando de los miembros. Los miembros fuimos por un espíritu, uno solo. Ojo, esto es clave. No varios espíritus, hermano, uno solo. En un cuerpo, sean
judíos, griegos, esclavos o libres, a todos los miembros se nos dio a beber del mismo espíritu. Este segundo punto es importante. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Está hablando de la membresía ya como tal. ¿Quién es miembro del cuerpo de Cristo? Pues ¿quién es? Aquel que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Apelamos a la frase de este predicador. David Platt dice que muchas personas se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son, y es lo que está sucediendo en el versículo 3 en alguna medida. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Dejando claridad que no es miembro del cuerpo de Cristo el que culturalmente se siente simpatizante de Cristo, sino que es miembro del cuerpo de Cristo aquel que fue ¿qué? Circuncidado en su corazón. Bueno, aquí se utiliza el término bautizado. ¿Por qué? Porque la palabra bautizo significa sumergir. Es decir, aquel que ha sido sumergido por el Espíritu Santo de Dios. Aquel que ha sido por gracia, hermanos, en Cristo, lleno del Espíritu Santo. ¿Esto por qué sucede? Por medio de la predicación de la palabra, por medio del Evangelio predicado. Cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, puede suceder que algunas personas sean sumergidas, tomadas, llenas del Espíritu Santo, quien trae algo maravilloso que es ¿qué? Arrepentimiento y fe. Mire, el Espíritu Santo, cuando sumerge a una persona, la convence de pecado, justicia y juicio. La convence de su condición de enemistad con el único Dios verdadero por el pecado, y la convence de venir al único camino de reconciliación llamado Jesucristo. Pablo lo que quiere comunicarle a la iglesia en Corinto es: venga, dejen de pensar que, primero, reconózcanse como miembros del cuerpo de Cristo, que tiene una cabeza, y trabajen unidos en función de esa cabeza. Y número 2, dejen de pensar que el que se siente culturalmente cristiano aquí en Corinto puede venir aquí a hablar y hacer y deshacer. No, porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que en su gracia alcanza por su Espíritu Santo y su obra eficaz a algunos en su corazón. Pues vamos a leer el versículo. Dice en realidad dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos los miembros bautizados en un cuerpo, sean de la condición que sean. Ahora, aquí es clave ¿qué? Es clave, hermanos en Cristo, que únicamente por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo puede haber una reconciliación con el Padre por medio del Hijo, y al mismo tiempo, ¿quién se convierte literalmente en miembro del cuerpo de Cristo? Aquel que ha sido regenerado. Ha sido regenerado. Mire, el apóstol Pedro habla acerca de esto. Miremoslo en la pantalla, 2 Pedro 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué pasa con ellas? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó eficazmente por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de algo importante, hermanos. ¿De qué? Dígalo conmigo: naturaleza divina. ¿Quién es miembro del cuerpo de Cristo universal? Aquel que halló la gracia de Dios y fue mudada su naturaleza, ahora es divina. Recuerde que antes de la regeneración, ¿cuál era nuestra naturaleza? Caída, pecaminosa. Incluso dice un pasaje: animal y diabólica. Es real. Éramos criaturas creadas por Dios, apartadas del Dios eterno, pero ahora somos hijos de Dios, reconciliados con el Dios eterno por medio de Cristo. ¿Y cuál es el sello de dicha reconciliación, hermanos?
una obra eficaz del Espíritu Santo que transforma la naturaleza divina. Hay mucha gente que se siente cristiana porque hace liturgias, porque hace esto, o porque cumple obras desde el orden de la liturgia o la religiosidad, pero ello no hace al verdadero Hijo de Dios, y además, en términos del tema, ello no me hace miembro del cuerpo universal de Cristo. Lo que me hace miembro del cuerpo de Cristo es ser transformado en mi naturaleza divina por medio de la predicación del Evangelio. La obra maravillosa del Espíritu Santo que circuncida mi corazón, transforma mi naturaleza que estaba muerta, la vivifica, la lleva a Jesús, quien es vida misma. Este es verdaderamente un miembro del cuerpo de Cristo. Se hacen miembros del cuerpo de Cristo universal quienes recibieron dicha gracia de ser nacidos de nuevo, no por cumplir obras, liturgias o repetir palabras, no quienes emocional o culturalmente, hermanos, se sienten simpatizantes, sino a la verdad aquellos que fueron beneficiados de la regeneración del Espíritu. Esto es lo que está comunicando Pablo a los jóvenes. ¿Sabe que frente a esto habló Jesús? Y no lo sentó bien. Cuando Cristo habló de este tema, no le gustó a la gente, porque en el contexto del momento en el cual Jesús expone esta idea, ya lo vamos a mirar en la pantalla, las personas venían acostumbradas a tener una relación con Dios de forma cultural. Es decir, pues si yo traigo el cordero y lo llevo a cierta fecha y cumplo una liturgia y algunas cosas, y entonces yo soy parte de. Y el Señor, mire lo que les dice, hablando en Juan capítulo 6 acerca del nacer de nuevo, resumido acá, ¿no? Porque por tiempo no podemos leer todo el pasaje, pero mire, dice más o menos así: al oír las palabras de Cristo frente a lo que significa nacer de nuevo, la regeneración, muchos de sus discípulos le dijeron a Jesús: uy, no, esto es muy duro. ¿Quién va a poder oír eso que usted está enseñando? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ojo, porque es la misma temática de Pablo a los Corintios. No se trata de culturalmente ser simpatizante, se trata de una obra de gracia del Espíritu. Les dice Jesús: ¿esto les ofende? El Espíritu es el que da vida. Esto les ofendía. La carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué les ofende? Porque normalmente el ser humano, mire, esto es real, nosotros los seres humanos queremos tener el control de todo, ser el centro. Y también, en términos de la fe, queremos tener el control de nuestra relación con Dios. Y la gente se siente ofendida porque el Señor básicamente les está diciendo: no se trata de lo que ustedes hagan, sino se trata de una obra de gracia. Se trata de ser circuncidados por la obra del Espíritu, que además es vida. Espero estar comunicando de forma asertiva esta idea que es importante. Porque volviendo al versículo que nos compete, recuerden que estamos en el segundo aspecto. ¿Quiénes son miembros del cuerpo de Cristo? Aquellos que han sido vivificados por el Espíritu de Dios. Vuelvo a insistir, esto es posible bíblicamente cuando se predica el Evangelio. ¿Cuál es la trampa de Satanás? Cambiar el Evangelio o quitar el Evangelio. Por eso es tan grave cuando el púlpito se utiliza, hermanos, para hablar de todo menos de la palabra del Señor, del Evangelio de Jesucristo, porque le estamos quitando a las personas la oportunidad de ser benefactores de la gracia, de ser transformados. Gracias a esta situación, muchas personas en Corinto y el día de hoy se sienten culturalmente cristianos y parte del cuerpo de Cristo, y no lo son. Sencillamente porque hay algunas personas
que retiran el Evangelio o lo cambian. Ahora, para ir avanzando, hermanos, tampoco se trata de una emoción o una decisión cultural. Se trata de una obra de regeneración, como lo dijimos antes, una circuncisión del corazón, que sumerge, recuerda el término bautizar, sumergir completamente al nuevo hombre en una naturaleza espiritual. Allí se convierte en miembro del cuerpo universal de Cristo. Pero para un momento, ahí apenas soy miembro del cuerpo universal, por gracia. Ahora ello nos llevará desde nuestra responsabilidad a hacernos miembros de una iglesia local. Es decir, ser transformados espiritualmente nos convierte por gracia, no por decisiones personales, por la sola gracia de Dios. Aquel que recibe el don de la fe salvadora y el arrepentimiento ya es miembro del cuerpo de Cristo. Así de sencillo. No hay nada más que decir. Así de sencillo. Pero, ahora, habiendo recibido esa nueva naturaleza y esa reconciliación por medio de Cristo, esa obra hermosa del Espíritu Santo que circuncidó mi corazón, que me puso convicción de pecado, justicia y juicio, consecuencia de dicha obra, traerá para, desde mi responsabilidad y la tuya, hacerme miembro de la iglesia local. ¿Me estoy comunicando? La primera es por gracia, la segunda también, pero tengo ya yo responsabilidad. Ahora, ¿qué es básicamente nacer de nuevo? Pues pasar de ser un outfit, un vestuario temporal que decora cuerpos diferentes, a convertirme realmente en un miembro unido al cuerpo de forma permanente, cumpliendo un rol, unas funciones dentro de una familia universal y también dentro de una familia local. Aquí vendría el tercer punto, versículo 13b. Vamos a Corintios, por favor. Versículo 13, pero la parte B dice: fuimos todos bautizados, los miembros, en un cuerpo, sean que judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vendría el tercer elemento importante, que es la llenura del cuerpo. Ojo, ya vimos dos. El primero, la naturaleza del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza del cuerpo de Cristo? Estar unidos. Muy bien. El segundo elemento, la membresía del cuerpo. Varios miembros, por la gracia de Dios, unidos. Hay un tercer elemento, que es la llenura del cuerpo. ¿Y qué llena el cuerpo de Cristo? ¿Quién lo llena? Está claro, ¿no? El Espíritu de Dios. O sea, el cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo, tanto universal como local, hermanos, debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos guía a mirar, a imitar, a seguir, a amar. Escúcheme esto, por favor. A Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo. Es decir, el cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo, no solo está unido, no solo ha sido circuncidado en su corazón y transformada su naturaleza, sino que consecuencia de dicha obra será someterse unido a la cabeza. ¿Y cómo es posible esto? Por la llenura del Espíritu Santo. En nuestra carne no podemos. Entonces esto también es importante. El apóstol llama la atención a los hermanos de Corinto porque ellos muestran división, carnalidad, y muchos de ellos, no todos, pero muchos, insujeción a la cabeza. ¿Quién es? Cristo. ¿Y cómo me sujeto a Cristo? A través del sometimiento a su palabra, y su palabra da instrucciones claras para los miembros. En ese orden de ideas, hermanos, debemos estar llenos del Espíritu Santo, pues Él nos guiará, como lo dije antes, a imitar, a seguir, a amar a Cristo, a seguirlo a Él, no a hombres, hermanos, no a hombres. A veces hay miembros del cuerpo de Cristo
que admiran a otro miembro. O sea, una mano admirando a la otra y queriendo hacer o seguir los movimientos de otro miembro, y eso no tiene sentido. ¿Qué sí tiene sentido? Por el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, la mano no quiere y no le pone atención a la otra mano, sino que quiere seguir e imitar a la cabeza, quien es Cristo. Puede que esta mano sea un evangelista o alguien que tiene el don de la palabra de sabiduría, pero tiene una admiración tremenda por otro miembro que es el pastor. Y allá hay un problema para los dos. Tanto el que admira al pastor como el pastor que no sienta al miembro y le dice: no me admire a mí, no me mire a mí. Miremos juntos unidos a Cristo. Allí encontramos el propósito y el diseño de Dios consumado. Gracias a la llenura del Espíritu Santo, Él nos ayuda a mirar a Jesús. Ahora, los miembros del cuerpo de Cristo, los verdaderos cristianos, al estar llenos del Espíritu Santo, como cuerpo, nos sometemos a Cristo mismo por la obra del Espíritu. Esto es únicamente posible por medio de un solo canal, el Espíritu Santo. No se puede de otra manera, hermanos. En ese orden de ideas, familia, estas tres verdades en estos tres versículos son claves. Número 1, la naturaleza del cuerpo de Cristo es la unidad. Número 2, ¿quién es un miembro del cuerpo de Cristo? Aquel que por gracia, a través de la predicación del Evangelio, recibió la fe salvadora y el arrepentimiento. Se hace miembro de la Iglesia Universal, pero ello nos llevará a una responsabilidad, y es vocacionalmente adjuntarse a una iglesia local como un reino. Y número 3, ¿quién lo convence de ello? El Espíritu Santo. Ahí está. Ahora, a modo aplicativo, hermanos, vamos a hablar ya en nuestro contexto. Ya expusimos el contexto de la iglesia local de Corinto. Vamos a mirarnos nosotros. Esto que acabamos de aprender, estos tres principios, ¿de qué forma los podemos colocar o poner en práctica a modo aplicativo nosotros? Santa gracia. Al igual que en Corinto, en la cristiandad contemporánea, note el término cristiandad, existe un fenómeno complejo llamado informalidad eclesial. Esto es tremendo y es triste. Repito la idea. Al día de hoy existe un fenómeno complejo llamado informalidad eclesial. Existen bastantes verdaderos cristianos por la gracia de Dios que fueron llamados eficazmente por la obra del Señor Jesús a través de su Espíritu a ser miembros del cuerpo universal de Cristo. Alguien les predicó el Evangelio y hallaron gracia, de verdad el Espíritu los convenció de pecado, justicia y juicio. Pero ¿sabe qué está pasando? Necesitan, como los hermanos de Corinto, reformarse. ¿Por qué? Porque aunque por la gracia de Dios muchos de ellos han sido llamados eficazmente, son miembros del cuerpo de Cristo universal, pero no se están congregando. No son miembros de una iglesia local. Entonces, ¿cuál vendría a ser el problema aquí? Que necesitan, como en Corinto, entrar en el campo de la obediencia al precepto de unidad. Y la unidad solo se consigue haciéndose miembros de la iglesia local. No la que ellos quieren, sino la que el Señor en su gracia tiene para ellos. Note lo siguiente, hermano. Solo en los Estados Unidos las estadísticas actuales afirman que antes de la pandemia, entre comillas, la pandemia global, escuchen esta estadística, a los norteamericanos les encantan las estadísticas. Un promedio del 66% de las personas que se confesaban cristianas en los Estados Unidos, cristianas protestantes, afirmaban
llevar un cristianismo a su manera, o sea, fuera de la iglesia. No se congregaban. Estamos hablando antes de la pandemia, el 66% de las personas encuestadas se reconocen como cristianos, pero cuando les preguntan dónde se congregan, en qué iglesia local, decían, no, yo a mi manera. Estamos hablando del 66% antes de pandemia. Algunos otros lo hacían de vez en cuando. Ahora, el 34% restante, de ese 34% restante, un porcentaje alto afirmaron congregarse por internet. Estamos hablando antes de pandemia. Y en varias transmisiones distintas. Entonces, yo me congrego pero por internet, pero no en una iglesia local, sino en la que yo me sienta a gusto, la que me guste, dentro de mis posibilidades. A distintas horas, distintos días. Algunos de ellos aseguraban visitar de forma intermitente varias iglesias locales, no solo una. No manifestaban el deseo de hacerse miembros o plantarse en una iglesia local. Eso ya es mucho compromiso. Yo soy cristiano, pero a mi estilo. No deseaban llegar a tanto compromiso. Ahora, esta realidad post-pandemia se agravó, hermanos. Se agravó. Empeoró de manera significativa. La verdad es que la mayoría de las personas que viven bajo este fenómeno o este tipo de pensamiento, muchos de ellos, ¿saben algo? Tienen buena economía, buen carro, buena salud. No tienen excusa. Lo hacen simplemente porque no quieren. Ahora, no todos. Habrán personas, hermanos en Cristo, que quieren estar en una iglesia local, pero no pueden, de verdad la salud no les da. Eso es un caso diferente. Hay personas, para nosotros, sinceramente, en nuestro contexto latinoamericano, Colombia, Bogotá, para nosotros hay vías, hay facilidades, pero hay muchas personas que queriendo, de verdad, se les dificulta llegar a una iglesia local. Con todo ello, hay muchos también que con todas esas dificultades, hermanos, llegan, lo hacen. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto, hermanos? El punto es que teniendo autos, buenas vías, tiempo, libertad financiera, salud, teniendo todo lo necesario para simplemente obedecer, hay muchas personas que no lo hacen. Puede ser por desconocimiento de la instrucción bíblica vivir en unidad. ¿Usted qué está viendo en Corinto? ¿Cómo empieza el versículo 2? Unidad, la naturaleza de la iglesia es estar unida. Y yo le pregunto a usted de manera práctica, hermano, ¿cómo podemos estar unidos desde la casa? ¿Cómo establecer una unidad eclesial si yo no me congrego? Si yo... Ahora, teniendo en cuenta el contexto anterior, que es el servicio, los dones que el Señor da, ¿cómo yo sirvo al Señor desde la comodidad del YouTube? Por eso, aunque es posible que sea, es posible como no, pero sí, hablemos, seamos chéveres. Creemos que la gracia de Dios alcanzó a muchos hermanos y sí, son miembros universales del cuerpo de Cristo, pero desde su responsabilidad hay una comodidad. Y claro, la pandemia, entre comillas, puede ser la excusa perfecta. Bueno, lo fue en un momento, pero ya hoy las condiciones son distintas. Y muchas personas pudiendo, hermanos en Cristo, obedecer el precepto de la naturaleza del cuerpo de Cristo, el cual es estar unido, miembros unidos los unos a los otros, no lo son. Y no quieren ser miembros de la iglesia local. Por gracia, miembros de la iglesia universal, pero por negligencia, no miembros de la iglesia local.
Insistimos, tal vez lo hacen porque hay un desconocimiento, hay muchas personas que no saben que es necesario hacerse miembro de una iglesia local. De pronto creen que es normal, ¿no? Pues como todo el mundo lo hace. Ahora están de moda los pastores virtuales. Pero que estén de moda culturalmente no significa que sea la idea del Señor. ¿Cómo amar a mi prójimo? Miren, Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios, Él dijo algo, resumió la ley en amar a Dios y al prójimo. Ninguno de los dos preceptos los podemos poner en práctica si no estamos vinculados a la iglesia local. Yo podré amar al Señor, ¿cómo? Obedeciéndole. ¿En qué sentido? Amando al prójimo. ¿Pero a cuál prójimo desde mi cama, hermano? ¿A cuál prójimo desde mi sala? Eso para los que se congregan virtual, que eso no es congregarse, dejemos de mentirnos. Ese es un término mal utilizado. Ay, me voy a congregar. No, tú no te estás congregando. Congregarse es tener coinonía, hacer lo que hicimos esta mañana, hermanos. Orar por el otro, preguntarle cómo estás, tocarlo, abrazarlo. Bajo la gravedad de esta tremenda enfermedad, digamos que es una enfermedad postmoderna. No le pasaba, miren, los corintios no saben, los miembros de Corinto no saben qué es YouTube. A ellos no les pasaba esto, no tienen internet ni nada de eso. No era un fenómeno, pero sí es nuestro, es contemporáneo, es una enfermedad, una crisis seria. Ahora piensen lo siguiente, amado hermano en Cristo. Vuelvo a insistir, hay personas que tienen excusa y aquí la iglesia tendría que ir allá. ¿Quiénes? Aquel que tiene una crisis financiera tenaz, de verdad, o sea, que si no trabajo el domingo, si no trabajo 24/7, mis hijos no comen. Bueno, listo, ahí sí, hermano, ¿sabe qué toca hacer? Al pastor le toca, si es necesario, por amor al hermano, sacar un espacio y hacer un acompañamiento. Porque, ¿verdad? O si está enfermo, ¿verdad? Es que el hermano de todo corazón no se puede mover, está en un estado de enfermedad severo. Allí es distinto y la iglesia debe ir a hacer un acompañamiento. Pero si no hay en realidad una excusa, hermanos, habría que analizarnos. Porque el verdadero cristiano debe hacerse miembro de una iglesia local. Y esto es algo formal, hermanos, no es informal, es formal. Si en verdad fuisteis bautizados, les dice Pablo, sumergidos por el Espíritu Santo, es decir, estáis injertados al cuerpo de Cristo. Y nuestro llamado de parte del Señor es conforme a esa obra de gracia que recibimos del ser miembros universales del cuerpo de Cristo. Ahora yo, desde mi responsabilidad, me hago miembro de la iglesia local. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Allí dentro de dicha iglesia local rendimos cuentas de nuestra fe. ¿Rendimos cuentas a quién? Escúcheme esto, hermano, y no me malinterprete. No al pastor. Rendimos cuentas a la cabeza, quien es Cristo. Pero le pido que no me malinterprete. ¿Por qué? Porque Cristo, de forma organizada, estableció ancianos locales para que sean sus servidores. Entonces, ¿cómo rindo cuentas a la cabeza? Por medio de un acompañamiento pastoral. Y este también es otro elemento que hace que las personas que se sienten culturalmente cristianas no vengan a la iglesia. Yo me siento culturalmente cristiano, pero a mí no me gusta rendir cuentas. Entonces yo le rindo cuentas a Dios, dicen algunos, directamente. Y esto se llama desobediencia. El llamado de parte del Señor es hacer, por gracia, miembros de la iglesia universal, pero también de la iglesia local, porque en dicha iglesia local amo al prójimo como a mí mismo, amo al Señor, me someto a la cabeza, rindiendo cuentas a otro miembro
porque es sencillamente otro miembro del cuerpo de Cristo que cumple una función. Hay quienes tienen dones para X, Y, Z, ya lo vimos. Hay otros que cumplen un servicio y un oficio. El Señor los llama a ser obispos de la iglesia local y allí rendimos cuentas al Señor Jesucristo. Cuentas de nuestra santidad, ¿sabes, hermano? A los ancianos les toca la penosa tarea, porque no crea que eso tampoco es muy delicioso, ¿no? Emocionalmente es una bendición, ¿no? Llamar al hermano y bueno, sentémonos, tomémonos un café y tú cómo estás con el Señor, tu santidad frente a X tema, financiero, sexualidad, tu matrimonio, ¿cómo está? Conversemos al respecto. Ahora, es verdad, hay pastores que por el pecado que hay en nosotros, hermanos, es infortunado que no lo hacemos bien y puede que haya autoritarismo, eso es pecado, eso está mal. Pero eso tampoco es una razón, entonces, entonces no, como eso lo hicieron mal, entonces ahora todos lo hacen mal. No. Debemos rendir cuentas de nuestra santidad, de nuestra obediencia. Escúcheme esto, hermano. Un miembro local rinde cuentas al Señor de sus ofrendas. Es necesario. Como los hijos que viven con papá ya están en etapa productiva, deben rendirle cuentas a sus papás al interior de la familia local, llamada familia local, valga la redundancia. Hay una cabeza que es el papá, hay una ayuda idónea que es la mamá, los dos trabajan en equipo y hay unos miembros que son los hijitos, que hay unos chiquitos, tienen excusas, están chiquitos, pero hay otros que ya están en etapa productiva. Entonces la cabeza o la ayuda idónea a la cabeza, juntos, trabajando en unidad, llaman al hijo en privado, como corresponde, y le preguntan, bueno, mi amor, hay que pagar servicios, porque usted está comiendo mucho, y eso está muy bien, sígalo haciendo, pero es un llamado a la disciplina, un llamado a cuentas. A un asistente, a un outfit no le podemos pedir que ponga. ¿Por qué? Porque es un invitado. Pero a un miembro de iglesia local sí le hacemos el acompañamiento pastoral y le pedimos que rinda cuenta. Una persona hace unos años que se fue acá, bueno, en realidad no se fue, nunca vino, estuvo un tiempo y por allá fue y dijo, gloria a Dios, lo bendecí, lo queremos, pero dijo, es que allá no me escuchan, no me ponen cuidado. Bueno, pero pues si no vienes a la iglesia, si no te haces miembro, ¿cómo podemos acompañarte? Eso es como el estudiante que se queja del colegio, qué colegio tan malo, profesores porquerías, yo me retiré de allá, y usted va y mira y nunca venía. Pero entonces, ¿cómo le ayudamos, hermano? ¿Cómo lo educamos si está ausente? A veces el pecado nos hace echarle la culpa a todo el mundo. Mira, hay gente que habla más de Colombia y no vive aquí. Y puede que nunca, no ha vivido mucho tiempo acá, no conoce el contexto. Y habla más de nuestra nación. Puede que tengan verdad en algo, puede que no la tengan. Pero ¿cómo es de fácil, hermanos? Hablar o expresar algo cuando no somos miembros y no estamos viviendo y padeciendo los unos a los otros la condición de lo que significa ser miembro de una nación, de una institución y en este caso, hermanos, de un organismo vivo como lo es la iglesia. Es fácil hablar mal de la economía de nuestro país desde afuera, pero es mucho mejor que lo haga alguien que está produciendo aquí adentro y caminando unido como país y dándole. Y bueno, pues, creo que estoy tratando de comunicarlo y ojalá lo esté haciendo bien. Hermanos, es necesario rendir cuentas al interior de la iglesia local. Como a un ciudadano le es obligatorio por ley rendir cuentas a la autoridad de su contexto de nación. Gústele o no le guste.
por nacer en dicho territorio, tendrás que someterte a una constitución y a una rama del poder público que se llama la judicial. Y hay que rendir cuentas. Lo mismo sucede en la iglesia local. Nosotros rendimos cuentas a los ancianos locales. Ahora, ¿quién tiene una filosofía de corte anárquico que no cree que ni en su país, ni en su casa, ni en la iglesia, ni nada, nadie venga a decirle ahora, bueno, necesitas nacer de nuevo? Pero eso no existe dentro del marco del cristianismo bíblico, hermanos. La anarquía cristiana es no quiero entrar ahí como en esos temas porque no es mi campo, y no quiero pecar y equivocarme, pero hermanos, el Señor nos llama a ser miembros de la iglesia local, permitirnos ser pastoreados, rendir cuentas en dicha iglesia local, y desde la distancia, hermanos, es imposible. Hay personas, tal vez verdaderos cristianos o tal vez no, solo Dios lo sabe, que no volvieron a la iglesia bíblica, sea esta o la que sea, y consecuencia de eso y de muchas otras cosas es vivir en el pecado, es dañar hogares, es una economía difícil, es una relación lejos del Señor, y se le echa la culpa a Dios, se le echa la culpa a la iglesia, cuando en realidad es mi propia irresponsabilidad, porque yo como miembro, hermano, en Cristo, puedo ser un brazo muy divino, el más lindo de los brazos. Hay gente que es modelo de manos, en serio, los contratos porque tienen las manos lindas, no sé cómo será eso posible, ¿no? Muy que lindas manos, pero estas divinas manos fuera del cuerpo no hacen nada, no sirven, hermano. Pueden ser muy bellas, pero no sirven. Ahora, la mano le rinde cuentas ¿a quién? La cabeza. A la cabeza, y la cabeza en términos metafóricos es Cristo. Amén. En ese orden de ideas, hermanos, en Cristo, el llamado aplicativo, la aplicación aquí es esta. ¿Sabe algo, hermano, en Cristo? Para ir avanzando y casi concluyendo, las marcas de una verdadera iglesia cristiana local son 3. ¿Sabía eso? 3 marcas de una verdadera iglesia local. La primera, la predicación expositiva. Nadie opine, solo exponga. La segunda, de la Biblia, obvio. La segunda, la correcta administración de las ordenanzas. Son 2, el bautismo y la cena. Y la tercera, la disciplina eclesial. Si usted quiere identificar que los hermanos miembros el miércoles tuvieron una, ¿no? Amén. Eso es una marca de una verdadera iglesia, de una iglesia local cristiana que está adjunta al cuerpo universal de Cristo. Predicación expositiva, la predicación expositiva del Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, correcta administración de ordenanzas y disciplina eclesial. Dentro de la familia llamada iglesia local se deben cumplir estos 3 elementos. ¿Por qué lo decimos? Porque las personas que son culturalmente cristianas, es decir, no son verdaderos cristianos, pero como lo decía David Platt, se sienten culturalmente cristianos, le huyen a estas 3 marcas instintivamente. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Entonces no tienen una naturaleza espiritual, y como no son espirituales, no comprenden las cosas de orden espiritual. Entonces cuando se predica expositivamente le huyen, porque al no ser espirituales necesitan más bien otro tipo de contenido, que me hablen de emprendimiento, de finanzas, de marido, cómo conseguir mujer. A mí háblenme de todo, pero una predicación expositiva en donde verso a verso, sistemáticamente cada domingo, valga la redundancia, se expone la palabra, eso incomoda y huye. 2, bueno, las ordenanzas no tanto. 3, la disciplina eclesial. Las personas que culturalmente se sienten cristianas le huyen inmediatamente a rendir cuentas.
¿Por qué? Puede ser posible por la misma razón. Al no tener una naturaleza espiritual vivificada, sino vivir en las obras de la carne, pues no, ni pueden ni quieren abandonar las obras de la carne, el pecado. Y son conscientes de que hay un aferro a las prácticas de las obras de la carne. Entonces, pues mejor no rindo cuentas y me voy de la iglesia local. Y no voy a ninguna. Y claro, para esconder, para de pronto justificar, pues es echarle la culpa a Cristian, a Doris, y a la gente, a Mauricio, y a mirar a los demás, a la iglesia local, como si la iglesia estuviese mal, cuando en realidad es que profeso un cristianismo cultural, pero no soy en realidad parte del cuerpo de Cristo. Entonces es importante, hermanos, tanto identificar las marcas de una verdadera iglesia cristiana local, como identificar que hay algunas personas que en realidad huyen de este espacio eclesial. Uy, no me toca rendir cuentas y a mí me gusta este pecadito que tengo acá de hábito y no sabe, uy, no, eso hablan feo, eso no hay parqueadero, eso no. Ahora, el cuerpo de Cristo se nutre y se somete a su cabeza bajo unidad, hermanos. Esto es importante y es imposible ser uno, estar unido desde las redes sociales, ya lo dijimos. A modo aplicativo, hermanos, es importante amarnos como iglesia, como miembros, padecer entre nosotros, servirnos, esto al interior de la iglesia local. Para quienes de pronto nos estén viendo en la transmisión hoy o algún día, la gracia del Señor les permita escuchar esta predicación. Algunos afirman ser pastoreados y amar al Señor, incluso amar a su pastor virtual. Uno escucha, no, yo lo amo a él, es que es mi pastor, y el pastor no lo conoce. ¿Cómo te pastorea? Y peor, tú tampoco lo conoces a él. Eso se arregla fácil, vaya y congréguese en esa iglesia, pues. ¿Cómo rindes cuentas? ¿Cómo te sometes? Esto es muy propio de la posmodernidad. Gente enamorada con una fijación impresionante por X o Y predicador, sea reformado o no lo sea. Ay, es que es mi predicador, por favor, yo lo amo. ¿Y cómo le rindes cuentas al Señor? ¿Cómo te pastorea dicha persona? Y la culpa no es del virtual, la culpa es en alguna medida del mismo individuo y su actitud. Entonces, hermanos amados, en este orden de ideas, lo que enseña Pablo a los Corintios y el Señor hoy a nosotros es tan serio que Cristo oró por esto. Como lo hablábamos hace 8 días en Juan 17, el Señor pidió que la iglesia se mantuviese en su naturaleza, es decir, unida. Mire, Cristo oró para que estemos aquí y no en la casa. O sea, yo se la pongo así porque es así. El Señor Jesús con sus apóstoles oró y le pidió al Padre, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, porque Él es consciente que no es fácil. Pero su deseo, el deseo de Cristo es que estemos aquí, hermanos, y no fuera de la iglesia local. Porque ahí no puede haber unidad. Estamos llamados, hermanos en Cristo, a ser imitadores de Cristo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y Cristo, siendo Dios, se sometió al Padre. Hizo caso al Padre. Pero muchos hoy no nos sometemos voluntariamente a tener comunión y unidad formalmente al interior de una iglesia local. Si Cristo lo hizo, se sometió, rindió cuentas al Padre, no habló lo que Él, sino lo que escuchó del Padre. Vino a la cruz, hizo caso. Nosotros, hermanos en la fe, estamos llamados a voluntariamente también imitarlo a Él, haciéndonos formalmente miembros de una iglesia local.
estableciendo unidad los unos con los otros, sometidos a la cabeza que es Jesús, amándonos, soportándonos, estudiando en el discipulado, hermano, y esa es la puerta de entrada a la obediencia de la unidad. Y aquí se ve quién es quién, ¿sabe? En el estudio del discipulado. Por eso invitamos a quienes se reconocen a sí mismos como creyentes a que, por favor, esto se los digo respetuosa y amorosamente, lo demuestren uniéndose a la iglesia local, haciendo su discipulado. Miren, nosotros estamos felices de tenerlos aquí, de verdad, de corazón, los amamos. Si hay algunos entre ustedes hoy aquí sentados o que nos ven por la transmisión, pero de parte del Señor deseamos que se hagan miembros formales de esta familia local. Ese es el diseño y el deseo del Señor. ¿Sabes algo? Venir el domingo, ser intermitente una vez al mes, eso no es ser miembro del cuerpo de Cristo. Igual no va a pasar nada, te vamos a saludar, te vamos a brindar amor, pero ¿cómo te pastoreamos? ¿Pero cómo te acompañamos? ¿Pero cómo rindes cuentas? Por eso, mi amado hermano, estar paseando de iglesia en iglesia como hábito, eso no es sano. Pues la iglesia local es una familia. Y un miembro de familia puede visitar a otra familia así. Ustedes pueden ir, no pasa nada, hermano, un día visitar. Ahorita en la tarde vamos a ir varios a visitar una iglesia local, ¿no? Reformada, en otro sitio aquí en un barrio cerca. No pasa nada. Pero tenemos claro que vamos es de visita. Y allá nos van a atender con amor. Pero ya otra voz, hermanos, es reconocer mi familia local. Y esto es importante, hacerme miembro y verme como miembro y ver al otro miembro como mi hermano en la fe. Miembro de mi familia, y esto lo vamos a ver más adelante. Y si un miembro padece, el otro padece con él, porque es que hay